Imagina una vivienda de lujo en La Moraleja, Madrid. Julio de 2011. Los agentes de la Policía Nacional entran con mazos y picos, rompen el suelo de mármol, levantan las baldosas una por una, y entonces lo encuentran. Paquetes de billetes sellados al vacío, millones de euros escondidos bajo el cemento. Cuando terminan de contar, la cifra es alucinante. Casi 24 millones de euros en efectivo. El mayor alijo de dinero jamás descubierto en una operación policial en España. Pero esto no es solo la historia de un zulo lleno de billetes. Es la historia de los Miami, una organización criminal que pasó de controlar la noche de Madrid a manejar toneladas de cocaína entre 3 continentes. Es la historia de 2 hermanos que construyeron un imperio blanco desde Perú hasta Europa. Y es la historia de cómo todo se derrumbó por una mujer que se atrevió a hablar. A mediados de los años 90, Madrid vivía una época dorada del ocio nocturno. Discotecas abarrotadas, música hasta el amanecer, dinero corriendo como el alcohol. Pero detrás de las luces de neón y las copas, se movía un negocio mucho más oscuro. Antes de continuar, si te gustan las historias reales, contadas como una investigación, tienes un botoncito rojo por ahí abajo, pártelo que se convierta en gris de golpe, es algo totalmente gratis, no te cuesta nada y te lo agradezco de corazón. Y así no te perderás los próximos vídeos porque lo que viene, viene muy fuerte. 3 hombres controlaban ese mundo. Juan Carlos Peña Erano, hijo de un protésico dental de Moratalaz, que eligió la calle en lugar del consultorio. Mario Zanata, conocido como el Botas, y el colombiano Ricardo Rojas Montes, apodado Richard. Ellos eran los Miami. ¿De dónde salió ese nombre? La versión más aceptada cuenta que en un viaje a Florida, Peña compró varias chaquetas deportivas con el nombre de Miami estampado. Las repartió entre su gente. Pronto, en las discotecas de Madrid, todos sabían quiénes eran esos tipos con las chaquetas de Miami. El apodo quedó, y con él, el terror. Porque los Miami no eran simples porteros de discoteca, eran cobro de deudas a la fuerza, extorsión a empresarios, control de puertas, tráfico de drogas a pequeña escala, violencia pura y sin filtro. En octubre de 1997, en los alrededores del estadio de La Peineta, se liaron a tiros con una banda rival a la 1 de la madrugada. Cuando llegó la policía, encontraron la calle vacía, cientos de casquillos de bala en el suelo y un mar de cristales rotos. Así operaban, y así se ganaron su reputación. Por debajo de ese primer nivel, trabajaban 2 hermanos, Álvaro y Artemio López Tardón, lugartenientes, músculo, fieles, pero ambiciosos. El poder no se comparte, y en el mundo criminal, menos. A principios de los años 2000, Álvaro López Tardón empezó a ver las cosas diferentes. Notó que el verdadero dinero no estaba en cobrar por las puertas de las discotecas, sino en la cocaína que se vendía dentro. Vio que las bandas de Europa del Este se estaban quedando con el control del ocio nocturno, y decidió que los Miami debían evolucionar, o morir. Juan Carlos Peña, el líder, no estaba de acuerdo. Quería seguir con lo de siempre, violencia visible, presencia en la calle, control territorial. Pero Álvaro era pragmático y despiadado. Las tensiones crecieron, y en 2004 estallaron. Primero fue el accidente, o el atentado, según la versión de Peña. Una moto, una caída brutal, y el resultado, le tuvieron que amputar una pierna. Peña sobrevivió, le empezaron a llamar el Inmortal, porque, efectivamente, parecía imposible de matar. Días después, alguien le vació una pistola mientras esperaba en un semáforo dentro de su Porsche Carrera. 3 disparos en el tórax, pero siguió vivo. Después le tocó a Artemio López Tardón. Marzo de 2004. Caminaba por la calle Príncipe de Vergara cuando varios hombres lo rodearon. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, lo desnudaron, le dispararon en una pierna y lo abandonaron cerca de Plaza de Castilla. Perdió la visión de un ojo. Cuando se recuperó, juró venganza, porque sabía de dónde venía el ataque. La guerra interna estaba servida. Discotecas atacadas, escoltas tiroteados, locales destrozados. Madrid se convirtió en un campo de batalla entre 2 facciones de los Miami, hasta que Álvaro cortó por lo sano. Tenía algo que Peña no tenía: conexiones con Colombia, visión empresarial y mucho, mucho dinero. En 2004, desplazó a Peña, se quedó con el control y cambió el juego para siempre. Juan Carlos Peña, el Inmortal, desapareció del mapa. Años después lo detuvieron, lo soltaron, lo volvieron a detener. Hoy vive, según él mismo confesó en una entrevista, de las rentas de pisos de alquiler. Tranquilo padre de familia, dijo. La guerra había terminado. Los López Tardón mandaban. Con Álvaro y Artemio al mando, los Miami dejaron de ser una banda callejera para convertirse en una organización criminal transnacional. La estructura era compleja, profesional
casi empresarial. La fiscalía la dividió en 4 sectores, cada uno con su función, cada uno con su jefe. El primer sector lo dirigían los hermanos López Tardón, eran la cabeza. Coordinaban todo, desde la compra de cocaína en Perú hasta la distribución final en Europa. Álvaro se mudó a Miami. Desde allí manejaba el blanqueo de capitales, las relaciones con proveedores colombianos y la parte financiera. Artemio se quedó en Madrid. Controlaba la logística, la recepción de droga y las operaciones del día a día. El segundo sector estaba liderado por Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, y su marido, David Vela. Ellos compraban grandes partidas de cocaína a los López Tardón y las distribuían por España. El tercer sector lo comandaban los hermanos Raúl y Víctor Juárez Smith. Su función, recibir droga y venderla en la calle. Y el cuarto sector estaba en manos del hispano-colombiano Laurentino Sánchez Serrano. Él también distribuía cocaína, pero además era clave en el blanqueo de dinero mediante empresas fantasma. Pero lo más impresionante era la ruta. Todo empezaba en Tacna, una ciudad peruana cerca de la frontera con Chile. Allí embalaban la cocaína en un almacén. Desde Tacna, la droga viajaba en contenedores hasta un puerto español, según investigaciones, probablemente Valencia. Una vez en España, miembros del primer sector la recogían y la llevaban a un almacén a unos 40 kilómetros de Madrid. Después entraba en acción el segundo sector. Ana María Cameno y su gente distribuían la cocaína por todo el territorio español en furgonetas. Las cifras eran brutales. Entre 2007 y 2011, los Miami introdujeron al menos 7,5 toneladas de cocaína en España. Solo en el año 2010 ganaron 52 millones de euros. Y todo ese dinero había que limpiarlo. Ana María Cameno no nació en el narcotráfico. Nació en Burgos, en una familia acomodada. La matricularon en los mejores colegios. Pero algo se torció. A los 23 años tuvo su primera detención por tráfico de drogas a pequeña escala, y desde ahí no paró de subir. Cuando se unió a los Miami, ya no era una traficante menor, era una empresaria de la cocaína, tenía contactos en Colombia, conocimientos químicos, ambición y cero miedo. Se ganó el respeto de los López Tardón y el apodo de la reina de la coca, pero su operación más ambiciosa fue el laboratorio. En enero de 2011, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía entró en una finca en Villanueva de Perales, a las afueras de Madrid. Lo que encontraron dentro dejó a los agentes con la boca abierta. Era el mayor laboratorio de cocaína jamás descubierto en Europa. Dentro había prensas hidráulicas, hornos industriales, reactores químicos, moldes metálicos y cientos de bidones con acetona y ácido clorhídrico. Había manuales de extracción química, sistemas de ventilación industrial y 4 hombres trabajando, profesores de bioquímica de la Universidad Javeriana de Bogotá. Los habían traído desde Colombia específicamente para cocinar la coca. El día del operativo, la policía incautó 277 kilos de cocaína con una pureza del 71%. Valor de mercado, más de 9 millones de euros. Pero no solo era la cantidad, era la calidad y el nivel de sofisticación. Ana María Cameno era supersticiosa hasta el extremo. Practicaba santería. Tenía una habitación entera de su casa convertida en altar dedicado a Obatalá y Sangó, deidades de la santería cubana. Viajaba al Caribe para asistir a ceremonias. Gastó 6.000 euros en un solo rito propiciatorio. Sacrificaba palomas, patos y corderos. Y se embadurnaba con la sangre. Todo para hablar con los muertos. En su domicilio, la policía encontró 470 teléfonos móviles. 100 de ellos estaban encendidos. Cambiaba de número constantemente. Usaba micrófonos direccionales para detectar extraños. Durante los traslados se paraba media hora en zonas despobladas para comprobar que nadie la seguía. Y cuando transportaba clientes a pisos de seguridad, les obligaba a ponerse gafas de sol con las lentes cubiertas de cinta aislante negra para que no supieran dónde estaban. Ana María Cameno no era solo una narco, era una estratega. Y durante años fue intocable. Álvaro López Tardón vivía en Miami como un rey. Tenía un apartamento en las Torres Continuum de South Beach. Conducía un Bugatti Veyron, un Ferrari Enzo, un Lamborghini Murciélago. En total, 17 coches de lujo. Gastó más de $200.000 en cirugías estéticas. Compró relojes Rolex, bolsos Louis Vuitton, zapatos italianos. Su vida era ostentación pura. Pero todo ese lujo había que justificarlo. Y para eso crearon empresas fantasma. The Collection Exotic Cars SL, Kite School SL, Berwilling SL, Lux House International, Arte Sólido y Comunicación, sociedades que supuestamente se dedicaban a vender coches de alta gama, inmuebles o marketing.
En realidad, eran pantallas para mover dinero de España a Estados Unidos. Cada mes, alguien de la organización viajaba a Miami con 80.000 euros en efectivo. El dinero se ingresaba en cuentas a nombre de esas empresas. Y desde allí, Álvaro lo movía, lo invertía, lo limpiaba. También usaban testaferros para comprar propiedades y vehículos. Porsche Cayenne, Aston Martin, Bentley Continental. Todo a nombre de terceros. Una de las operaciones más absurdas fue el falso cuadro de Velázquez. Fingieron que habían comprado el almuerzo, un óleo del pintor español, por 24 millones de euros. Después, simularon venderlo por 880.000 euros. En el contrato falso aparecía como compradora Sharon Cohen, la pareja de Álvaro, representando a una sociedad panameña. El cuadro era una burda imitación, pero servía para justificar millones. En el chalet de La Moraleja, los López Tardón tenían todo preparado. Cámaras de seguridad de última tecnología, alarmas, zulos excavados bajo el suelo. Incluso llevaban apuntes en folios sobre el dinero escondido. La policía encontró anotaciones. A 1, 19 millones. A 2, 10 millones. A 3, 5.354.000. Sumaban 34 millones, pero solo encontraron 24. Todavía hoy, según el juez, hay 10 millones escondidos en algún lugar que nadie ha podido localizar. Sharon Cohen era una mujer alta, rubia, de Miami. Había trabajado como bailarina y dama de compañía antes de conocer a Álvaro López Tardón. Cuando se casaron, su vida cambió. Casa de lujo, dinero ilimitado, empleadas domésticas. Álvaro le dio todo, excepto respeto. Con el tiempo, él se volvió más agresivo, más violento. Consumía esteroides en exceso. Tenía problemas de disfunción eréctil y estaba cada vez más paranoico. La situación en Madrid se complicaba. Ana María Cameno había sido detenida en enero de 2011. El cerco se estrechaba y Álvaro empezó a perder el control. Sharon pidió el divorcio y Álvaro explotó. En un arrebato de furia, estrelló su cabeza contra un televisor en su apartamento de Coconut Grove. Después agarró un cuchillo de cocina y se lo puso en el cuello a Sharon. La golpeó en el estómago repetidas veces. Le gritó que la iba a matar si no hacía lo que él decía. Sharon pulsó el botón de pánico. La policía llegó. Álvaro fue arrestado y ella tomó la decisión que destruiría todo el imperio de los Miami. Habló con el FBI. Sharon entregó grabaciones, documentos financieros, datos de cuentas bancarias. Les dijo dónde estaban los zulos en el chalet de Madrid. Incluso durante el registro policial en España, los agentes se conectaron con ella por Skype. Sharon les indicó exactamente dónde tenían que picar y apareció el dinero, casi 20 millones bajo el suelo, otros 5 en un tabique, más de 1 millón en el garaje. Su testimonio fue demoledor. En el juicio en Miami, declaró contra Álvaro. Sus abogados le dieron una condena de 150 años de prisión y 2 millones de dólares de multa sin posibilidad de reducción. Sharon Cohen rompió el silencio y con eso rompió a los Miami. El 14 de julio de 2011 fue el día de la caída. En Madrid, agentes de la Policía Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal entraron en el chalet de la Avenida de las Azaleas. Artemio López Tardón estaba tranquilo. No van a encontrar nada, repetía. Pero los agentes picaron el suelo, levantaron baldosas y encontraron los 24 millones de euros. Artemio fue detenido. En Miami, Álvaro ya estaba entre rejas. En Villanueva de Perales, el laboratorio había sido desmantelado meses antes. Los 4 colombianos detenidos. Y Ana María Cameno en prisión preventiva. La operación, bautizada como Operación Azalea, fue coordinada entre la Policía Nacional Española, el FBI y la DEA. Fue un golpe histórico, el mayor desmantelamiento de una red de narcotráfico en España. Pero el proceso judicial fue eterno, 12 años, desde 2011 hasta 2023. La causa era gigantesca, 92 procesados inicialmente, más de 400 investigados, miles de folios, comisiones rogatorias a varios países. Un laberinto. En marzo de 2023, finalmente, arrancó el juicio en la Audiencia Nacional. Había 81 acusados en el banquillo, entre ellos Artemio López Tardón y Ana María Cameno. Álvaro no pudo estar. Seguía cumpliendo sus 150 años en una prisión federal de Estados Unidos. La fiscalía pedía penas altísimas. Para Artemio, 46 años y medio de cárcel. Para Ana María Cameno, 40 años. Pero el tiempo jugó a favor de los acusados. Habían pasado más de una década. Las dilaciones indebidas eran evidentes, y casi todos llegaron a acuerdos. Artemio López Tardón confesó los delitos de blanqueo, falsedad documental y fraude fiscal, pero negó el narcotráfico. Dijo que nunca había traficado con drogas
que solo movía dinero como cualquier empresario. La Audiencia Nacional lo absolvió del delito contra la salud pública. Lo condenó a 3 años de cárcel y a pagar 85 millones de euros de multa. Ana María Cameno se declaró culpable de todo: tráfico de drogas, blanqueo y tenencia ilícita de armas. La única acusada que recibió la pena completa que pedía la Fiscalía: 5 años de prisión, aunque ya estaba cumpliendo otra condena de 16 años por narcotráfico de un caso posterior de 2014. David Vela, su exmarido, también recibió 5 años. Y el resto de los acusados, penas entre 10 meses y 5 años. Multas millonarias. Pero nada comparable a lo que se esperaba. La caída de los Miami dejó un vacío. Y los vacíos en el narcotráfico siempre se llenan. Pero no sin sangre. Entre 2012 y 2018 hubo múltiples asesinatos relacionados con antiguos miembros de la organización. Ajustes de cuentas, miedo a delaciones, disputas por rutas y contactos. El más sonado fue el de Ricardo Rojas, alias Richie, uno de los colombianos históricos de los Miami. El 12 de marzo de 2018, lo asesinaron de 10 disparos frente a su hijo de 5 años en Pozuelo de Alarcón. Los sicarios no dejaron rastro. Richie había sido uno de los hombres de confianza de Juan Carlos Peña en los años 90. Después trabajó con los López Tardón, y cuando cayó el clan, intentó seguir traficando a menor escala. Su muerte fue un mensaje: en ese mundo, nadie está a salvo. Hoy, Álvaro López Tardón sigue en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Ha intentado revisar su condena varias veces, sin éxito. Artemio está en libertad tras cumplir su pena. Ana María Cameno continúa en prisión. Los Miami fueron más que una banda de narcotraficantes. Fueron el reflejo de una nueva era del crimen organizado, más global, más sofisticado, más empresarial. Su caída dejó una lección clara para las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Seguir el dinero es más eficaz que seguir las balas. Porque al final no fueron las toneladas de cocaína lo que los destruyó. Fue el rastro de billetes bajo el suelo, las empresas fantasma, los coches de lujo y una mujer que decidió hablar. El dinero siempre deja huella. Y esa huella, tarde o temprano, te alcanza. Si esta historia te ha impactado, dale like, suscríbete a Código Mocro y activa la campanita para no perderte más casos del crimen organizado en Europa, y dime en los comentarios, ¿crees que los Miami podrían haber seguido operando sin la traición de Sharon Cohen? Nos vemos en el próximo.